Un nativo no dice does. No, Dice does. Eso suena bien. Incluso yo he visto series cuando hablamos en gringos que no escucho el it. Casi no escucho la diferencia entre it y did. Pero No pues se, ahí no se expresa que es en pasado. pues sí se expresa. Sí. Sí se expresa. Solamente que nosotros no está acostumbrado. Hi people, welcome to new podcast. My name is Daniel and my mate is Angel. My name is Angel, and in this episode, we're gonna talk about past tenses. Alright. So, here we go. Explain to me what the verbs tenses are. Okay, verb tenses are changes or additions to verbs to show when the action took place in the past, present, or future. The phrase verb tense is also used for grammatical aspects, which add more details about the duration or time an action takes. Vale. En resumen, un tiempo verbal son las modificaciones o cambios que se añaden a los verbos para mostrar cuándo la acción toma lugar, si es en el pasado, en el presente o en el futuro, lo cual es muy útil para hablar sobre las acciones que hacemos cotidianamente, que hicimos o que haremos en el futuro. Okay. Got it? It's so useful. Yeah, useful. Yes, it's very useful because we use these verb tenses all the time, every day, every. Yeah, it's the present. Singular present. Lo básico. Yeah. Now, please, puedes enumerar los tiempos verbales? Yeah. So, los tiempos verbales se catalogan en present, past, and future. Presente, pasado, futuro. Así es. So, como ya habíamos dicho, hoy hablaremos sobre el presente simple. La forma simple. La forma más simple de hacerlo. Yeah. Okay. O sea, presente simple. Yeah. Pasado simple, futuro simple. Futuro simple. So, danos algún ejemplo. Un ejemplo. Sí. Example. El presente simple. Yeah. Te voy a dar un ejemplo del presente simple. Por ejemplo, I usually go to the school at 6 a.m. Usualmente voy a la escuela a las 6 a.m. Okay. This is present. Present simple. This is present simple. All right. In the future, ¿cuál es la estructura? Dime un ejemplo. Example of English. Okay. In future, I'd say I will go to the movies tonight. Yeah. I will go to the movies tonight. Yo iré al cine en la noche. Esta noche. Esta noche. Yeah. Se estructura el presente simple con la formación will. No, eso es para will. So the past is. In the past, we use the past form of the verb. It's usually adding ed to the verb, but muchas veces el verbo es irregular, lo que significa que el verbo en pasado no basta con simplemente agregarle ed, sino que cambia toda la escritura del verbo y la pronunciación. Un ejemplo, pues yo podría decir I ate pizza yesterday. Yo comí pizza ayer. El verbo en presente simple es eat y yo dije ate. Entonces, pues ya ves que cambia. Sí, es. Verbo irregular con diferente. Sí, al ser un verbo irregular cambia toda su estructura. Sí. No lleva esa gramática.
it como es los un verbo regulares. irregular. El pasado es ate. Yeah, yeah. Okay. Es cuestión de práctica. It's to practice. Es cosas de práctica. Yeah. Okay. All right. The sentences in the past. Sentences in the past. Se agrega ed. Solo eso cambia. In the verb, ed, only in the verb. Yes. Sí, porque Todo lo demás, en el normal. pasado solo cambia el verbo. El verbo es lo único que cambia. Bueno, aquí en el presente simple hay algo que pasa. Podemos poner el verbo en su forma simple. I call, por ejemplo. Call. Llamo. I call. Yeah. I call you. But for she, it, he, and he, it's not like that. It's she calls. I add s to the verb for she, it, and he. She calls, he calls, and it calls. Cows? It What calls. is this? Cows. What is this? Calls. Llama. Cows. Llama. Llama. Él llama. Ella llama. Eso Ah, llama. calls. 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 Sí, Yeah, calls. yeah. She calls. En pasado. ed. Calls. El presente simple. Present simple. Oh, Sí. right. Agregas una S. In the past? In the past, no. It doesn't happen. Solamente se pone el verbo en pasado, pero no se le agrega ninguna S cuando es she, he o it. Solamente cambia a pasado. Yeah. Okay. Para el presente simple, aquí usamos lo que es el will. Usamos will y luego usamos Present el verbo is principal future, ¿no? para el futuro. Sí. Future. Yes. Yeah. Ok. Recapitulando. In the past solamente se ocupa el verbo en el verbo ed, right? Yes. In the present se ocupa un verbo que no se ve por lo que veo. Es do. Do. Yeah, in present. Sí, yeah. In present. It will be in questions. Oh, yeah. We use do. Do can be an auxiliary verb to in questions or in negative sentences. Oh, yeah. Yeah, se ocupa en questions and negaciones. En oraciones negativas. Alright, oraciones Negaciones. sentences. Yeah. This do, pero lo tiene un pronombre que es I, se compone Sí, como. todas las sea, oraciones llevan un Ya. pronombre. Pues es invisible porque lo ocupa el pronombre. No necesariamente. Cuando es una oración, No se dice, una oración afirmativa, Ya. no se ocupa el auxiliar. pero Solamente- cuando es pregunta, question, Sí se ocupa se el ocupa. auxiliar. Sí. primero. Primero, exacto. Tienes que poner primero el auxiliar. So, por for ejemplo, example, do you have a pencil? Yeah, do it's you a have question. a pencil? Sí, yes, it's a question. O y se dice, no. ¿Cómo sería en interrogativo? Digo, en negativo. La respuesta correcta sería I know, I don't, I don't know. I don't. I don't. O puede ser I Ahí se don't have. ocupa en la B, ahí se ocupa Do. do. Do, sí. En Porque forma, no en verbo, en auxiliar. en auxiliar, exacto. Ese es el que se ocupa en presente simple. Sí, y si tú quieres decir, no sé, do you do any bueno, por ejemplo, si yo te quiero preguntar si haces algún deporte, do you do some sport? Yeah, Any sport? Do you do I do. any Yeah, I sport? do. Yes. Tú puedes, si tú quieres decir sí, yes, I do. Yes, I do. I do sería la respuesta correcta. Yeah. Yes, I do. Porque es la gramática que tiene, que te pone ese do. Yes. So, para decirlo otra persona, she is practiced to the sport. ¿Cómo sería? She practices. She practices She practices the sport. any sport. Porque si le quieres preguntar a ella, la cosa cambia. Dijimos
Anteriormente dijimos que le agregamos una S al verbo. Pues en el auxiliar es lo mismo. Al do se le agrega una S. Es Does. 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 Exacto. right. Does. El famoso does. Does. En Does she practice any sport? para terceras personas. Does para tercera persona. Sí, para tercera persona. Right, yeah. Y como puedes ver, la S se fue al auxiliar y no al verbo principal. Yeah, el verbo no se cambió. Solo se estaba puso la S en does. Does. La S fue al does. Yeah, al yeah, auxiliar. yeah. Does she practice any sport? I understand. Si es negación, es lo mismo. She Oh. doesn't practice any sport. Okay, so guys, en el presente se ocupa el pronombre do, pero para una oración simple no se ocupa, simplemente se emite y solo se emite. Cuando se ocupa en negaciones y en preguntas. Exacto. Yeah. Continue. In the past, what is in questions and negatives. In questions and negative sentences, we use the past form of the verb do, o auxiliary. Yeah. En este caso dijimos que es do. Sí. En pasado se usa la forma pasada, o sea, sería did. Oh, did. Si tú quieres preguntarle a alguien si algo acerca del pasado, pues necesitas ocupar este auxiliar. Did. Por ejemplo, did you do your homework? Alright, I think. Si tú respondes que no, si tú quieres responder que no, sería no, I didn't. Didn't. O sea, la forma, or I did not. La forma es I did not. O podemos usar la contracción, I didn't. Alright. Yes. In the past. In the past. Eso es en el pasado. Alright. Okay. En el pasado, en cuestiones, en preguntas. Sí. ¿Y el verbo del ed? ¿No le pasa nada? Sí. Sí, también eso cambia. Por ejemplo, si es una pregunta, el verbo principal ya no se va a poner en pasado, porque el pasado, como en el presente simple, ya ves que la S, pasado del verbo principal al auxiliar. En este caso, el pasado, digamos que el pasado pasa del verbo principal al auxiliar. Okay. En este caso, ti. El auxiliar ya está en pasado. Con eso entendemos que la pregunta se refiere al pasado. Oh. Por ejemplo, yo dije, did you do your homework? Yeah. Didn't is so only for the past. Yes. Only for no necesita un ed o lo demás para sepamos que es el pasado. Exacto. Ya no se pone. El ed solo se ocupa en oraciones afirmativas. Oh, okay. Right, yeah. En preguntas y oraciones negativas no se ocupa el didn't. Y el didn't. Didn't is did not. Did not. Did not. Sí, es una contracción. Yeah. Did not. Puedes decir did not o didn't. O para contestar algo. Sí, para contestar algo. O para negar algo. Yeah. I didn't close the door. I didn't close the door. No cerré la puerta. Yeah. All right. Yes. Y para el futuro, ahí pues las cosas son bastante sencillas, bastante parecidas a future present. Lo que vimos. Sí. Un ejemplo. Una pregunta. Will you go to the university next year? Oh. ¿Irás a la universidad el próximo año? Oh, yes. Oh, okay. Entonces yo usé will you. Will you. En vez de you will, porque es una pregunta. Tienes que colocar el verbo, el verbo modal, en este caso will, primero. Will you. Y luego el verbo principal. Yeah. En el del presente se ocupa primero el pronombre, el pronoun, ¿sí? Luego will, que es lo que hace que esté en futuro, will. Sí. Luego el verbo y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, lo que quieras agregar. Okay. Y the questions is only... Se invierte. Solo eso. Will. Se invierte. En las relaciones afirmativas yo dije I will, o he will, it will.
he will. En preguntas, eso se invierte. Se invierte. Básicamente se invierte. Sí, sí. He will he, will The I, questions. will you, sí, preguntas. El verbo se queda igual. El verbo se queda igual, en Todo ningún se queda momento igual. cambia. El verbo en ningún momento cambia. Siempre se mantiene igual. Right. Para negaciones, podemos usar la forma not, digamos la forma larga. I will not. I will not. She will not. He will not. O podemos usar la contracción. Sería won't. They won't. They Es lo won't mismo. win. Want Yes, es lo es want. Se Want. ocupa negando Para en negar. el pasado, en el futuro. En el futuro. Negando. Puedo Want. decir, they won't win the game. Ellos no ganarán el partido. They won. They won. Win the game. They won. Won the game. The game. Oh, Sorry. se ocupa para. Right. Solo cambia eso. El verbo siempre negación, pregunta y afirmación se mantiene igual. Se mantiene Lo igual. único que cambia es la posición. ¿Entiendes? Oh, yeah. You So, got it? yeah. Okay. So, bueno, quiero mencionar algunos errores comunes que la gente puede hacer. O sea, que los que están aprendiendo pueden hacer Yeah. cuando aprenden estas formas verbales. Como nosotros. Exacto. A mí me pasaba mucho que me confundía mucho. Incluso ahorita puede que se me olvide Yeah. poner la S a Es- la tercera persona en presente simple. Presente, Sí, sí. porque Yeah. bueno, uno no está acostumbrado, uno se le puede olvidar, pero hay que recordar siempre que la tercera persona, o sea, lo que me refiero es she, he, and it, lleva siempre la S en el verbo principal, en presente simple. Right. She does exercise. Ella hace ejercicio. She does, no she do. She do es incorrecto. He does. Yeah. Okay. Yeah. Para primera persona, sí, para primera persona, do. Para primera persona y segunda persona. Y incluso en plural, they and Plural, we solo es do. do. Solo Singular, se queda así. does. Singular de la tercera persona. What is the difference to do, to does, y does? What is the difference? Do, does. No, es is. Do. Does, Does. No, does. does. D-O-E-S. Does. Does. O does. Does. Es que no es does. Mucha gente pues lo pronuncia así al principio. Pero Sí. no es does. Sí, Does. a mí me pasa. Sí. Sí, does es does, que no es does, es does, Does. sin pronunciar E. No se pronuncia la S. Does. Right. Es una. Me equivocaba Son mucho con eso. does. Sí, porque Does. lo veía y era does. No, es does. Does. Sí, también mucha gente eso puede ser un error de pronunciación. Sí, es lo que estaba Pues, diciendo yo. does al principio, pero con la práctica, pues deben tener en cuenta que se pronuncia does. Yeah. Does. Exacto. Un nativo no dice does. No, obviamente no va a decir No, does. dice does. Eso es una vieja rarísima. Yeah. Es Okay. does. Okay, eso puede ser un error en el presente. Para negarlo es doesn't. Doesn't. Sí, Sí se pronuncia like doesn't. Doesn't. Los gringos pueden pronunciarlo cuando pronuncian muy rápido, puede que ni se escuche casi. Son doesn't. Lo agregan mucho. Yeah. Sí, entonces la abrevian mucho. Entonces de comprimir tanto. Yeah. Doesn't. No se aprecia. Sí, exacto. Y en el pasado, como dijimos, didn't. Los Didn't. gringos, incluso, yo he visto series en donde, bueno, cuando hablan así los gringos, no escucho el didn't. Casi no escucho la diferencia entre did y didn't. Porque es como que lo pronuncia didn't. ¿Ves que lleva didn't? Sí. Con No, T. es como si lo dijeras dos veces. Sí, didn't. Didn't. Sí, pero. No se escucha la N, la T, la T, cuando termina. Ellos omiten la T. Es como ponerle did a did. Es como decir did, I did. Con la pared T. Solo, No solo sé. Sí. apenas pronunciaran la N. Sí, didn't. Sí, ya. Cuando pronuncian muy rápido, incluso ni siquiera puedo notar esa diferencia. Ya, y no se expresa que es en pasado. A ver, sí se expresa. Sí se expresa. Solamente que nosotros, nuestro oído no está acostumbrado. Oh, right. Yeah.
Nuestro oído no está acostumbrado. Hay diferencia en donde podemos poner digamos que un error que digamos lo dicen tan rápido que pensemos que es otro, que está en pasado, en presente, en futuro. Sí, sí puede ser. ¿En qué aspecto? En los verbos, ¿puede ser? Los verbos. Sí, ed, ¿puede ser? Lo que eso de comiten. Ya, Eso de comiten. ya. Puede ser. Es que ahí pues es una cosa más de pronunciación. Los verbos que terminan en E. Mucha gente, también puede ser un error, incluso de pronunciación. Mucha gente, por ejemplo, called, en pasado es called. Called. Se escribe called. Called. Sí. Mucha gente lo puede pronunciar como called, pero en la mayoría de los casos no se pronuncia tanto. No se pronuncia la E. La E. Called. La E. Called. Called. Es Called. 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 Yeah. Se puede escuchar la E. Called. Al final, ya. Called. Called. Sí. Y cuando se pronuncia rápido no se escucha. Si tu oído no está entrenado, no se va a escuchar. Y no sabes que está en futuro. Porque es la única, en pasado. Porque es la única cosa que te dice que está en pasado. Exacto. Pero no es la única cosa, de hecho. Puedes seguirte por el contexto. Ya, Por el contexto. Pero pues necesita entrenar el oído. Sí. Incluso hay veces que no es tu oído el que escucha, que no pronuncian esa D o la sí, T. No, simplemente no la pronuncian. No la dicen. No la dicen, pero ya tienen el contexto. A veces no la dicen, pero se entiende. Sí. Se entiende. Sí, hay ocasiones en que sí se va a pronunciar como esa D, esa E que está ahí. Yeah. Pero solo es cuando el verbo termina en D o en T. ¿En E o en T? En D o en T. E. D. T. En D o en T. Cuando son irregulares. No. Sí, ¿no? Sí, cuando son regulares. Ok. Sí, cuando termina el verbo en T o en D. Por ejemplo, parece hay un verbo. The verb. A ver, dime un verbo que termine en T o en T. It. No, it, no. Irregular. Irregular. Regular. Un verbo regular que termina en T o en D. I don't know. Con E. No. I know. Oh. No me sale ni uno. Ok. ¿Y eso qué pasa cuando es un verbo así? Bueno, cuando es un verbo así, pues sí se pronuncia la E, porque pues, es casi imposible pasar de una T a otra T. Pues no pasa sí eso. Se pronuncia la E y sí se... Ok, entiendo. ¿Entiendes? Sí se pronuncia la D. Por ejemplo, calculate termina en D. Calculate. En pasado, calculate. Calculated. ¿Entiendes? Lated. Porque termina en D, tiene que ponerse su otra ED. Sí, tienes que pronunciar la... Sí, hay un poquito más. Sí. ¿Y cuando termina en vocal? Termina en vocal, pues no se pronuncia. Right. Se pronuncia el sonido de la D. O en otros casos la T. Eso también depende. Sí, depende. Okay. Depende de la última sílaba. ¿Qué constantes? Por ejemplo, changed o worked. Es que la D no sonó como una D, sino sonó como una T. Work en pasado es worked. Tienes que pasar de la K a la T. Work, palabra. Worked. Sí, es cuando... Es si la consonante es aspirada. Me parece que era aspirada o sorda. O sea, la K es una consonante aspirada. Tú haces sonido, es un sonido. K. Okay. Con ese tipo de sonidos, pues sí pasa de una D a una T. Worked. Yes. Sí. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. ¿En el futuro? No mucho, porque solo es will, ¿no? En este caso, porque es simple. Bueno, puede haber personas que se acostumbren a agregar la S a lo que son las terceras personas. Y pueden que digan she wills. Le agreguen la S al wills. Que piensen que es como un do. Que piensen que es como el presente simple. Que le agregas la S. Pero en el futuro no le agregamos la S, solamente es will para todos los pronombres. Will, todo eso. Es lo mismo. Lo mismo en singular o plural. Exacto.
singular o Ok, plural, so, es lo mismo, will. podría decirse que el más fácil es el futuro, ¿no? Solo porque cambia a diferencia del pasado, Podría que decirse, radica a que es los verbos, ya que sí, tienes que aprenderte los verbos que algunos son regulares y otros son irregulares. exacto. El pasado pues tiene su cierto grado de dificultad por eso, porque Ya, tienes que aprender los verbos en tres formas, ya, básicamente. Eh, pues más adelante lo haremos, y ya, ya, entonces ya, vamos a hablar del otro, eh, del tiempo perfecto, ya. que Eso ahí, es lo básico, el simple, ¿no? sí, es lo más fácil. Sí, Pero no, sí, en el pasado te tienes que sí, aprender los verbos y su forma ya, ya, pasada. Y no es simplemente agregarle ed, porque no todos son así. ya. Esto, ok, right, ¿Sí? ya. Hay muchos irregulares. Ah, ok, ok, ok. Yes. Oh, ¿en qué podemos ocupar este presente simple? Sabemos que no, que es simple, ¿en qué podríamos ocuparlo? Bueno, el presente simple lo podemos ocupar ¿O para qué se hablar. ocupa? Perdón, ¿qué se ocupa normalmente? ¿Cómo lo dice un nativo así sin practicarlo? ¿Cómo lo practicaríamos? En este caso, para los que nos están escuchando, ¿cómo sería natural hacerlo? ¿Cómo, así, sin nada? ¿Cómo sería natural decirlo? ¿En Bueno, qué contexto lo dice? ¿en qué contexto? A ver, te voy a enumerar los contextos en los que se usa el simple present Ya, yeah, y son para los hábitos y rutinas. ya, Esto yeah, es sencillo. Podemos practicar con los hábitos que nosotros tenemos. ya. Yeah. También se usa para dar instrucciones o indicaciones, para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Alright, ok. O puede incluso para referirse al futuro detrás de algunas confusiones, pero pues eso sería un poco más difícil. El Ok. uso más común es para hábitos, Hábitos, rutinas, podría decirse. hábitos y rutinas. Ok. So I go to the school every day. I Mhm. I take a shower every day. Podría ser Yeah, I wake up on 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Yeah. Yes, Yeah. sí, pues significa que te despiertas a las Yeah, 7. rutina normal. La I rutina es de take a todos los shower días. to, yeah, routine. Routines. Yeah, take Exacto. a shower to Routines. 8 o'clock. I watch television. Say Cosas 12 que o'clock. Yeah, yeah, usualmente yeah. pasan todos los días. Exacto. Yeah, 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 yeah. So, Exacto. ajá, en el pasado sería como para decir algo a los demás, puede decirse en el pasado. Exacto. Example, no sé si estoy bien. En pasado sería take it, no, no, es en verbo, I take it, take Take. it, Sí, ajá, el take, pasado de take pasado es de took. took, es irregular, Es irregular. ya, es irregular, okay. Ok, took, ya entiendo, porque si no sería uno normal y uno pensaría que tenía de, ok, Sí. verbos irregulares, no tiene, ok, sería took, Took. I took, ¿cómo sería? I took shower, I took a shower. I took a shower, I took a shower. 8 o'clock. 8 o'clock. Yeah. Yes. Bueno, eso te está refiriendo en el pasado. Yeah. Eh, listo. Yeah. Ok. También se puede usar para hechos en general o para hábitos de permanencia. Por ejemplo, no sé, I work in the store in my neighborhood. Yeah. Trabajo en la tienda de mi vecindario. Pues puede ser algo de permanencia. No es como que vaya a trabajar siempre ahí, pero puedo usarlo para eso. O I live in Mexico. I live in Mexico. Pues es Yeah, algo yeah. que no va a cambiar. Yo Yeah. siempre pues, voy a vivir acá, al menos por estos años. O para hechos en general. Por ejemplo, Yeah. the United States is in North America. O sea, Norteamérica. Los Estados Unidos están en Norteamérica. Eso es un hecho que no va a cambiar. Yeah. In simple present. Para eso usamos el simple present. Okay. In the past. In the past. Bueno, espera. También el presente Okay. te Yeah. dije que se da para instrucciones o indicaciones. Por ejemplo, pues, quieres decir a alguien que tome una cierta dirección y puedes decirle, you walked for 200 meters, then you turn left.
Oh, right. Camina por Wow. 100, 200 metros y después gira a la derecha. Turn the left. Sí. Yeah. Otro ejemplo, turn on the lights. Prende las luces. Turn on the light. Sí, exacto. All right. Son tal cuales como son. Sí, el presente simple, el presente simple es como el verbo como es, no tiene casi, por lo que veis a simple vista, no tiene una cierta gramática. Es como que está el verbo, el verbo y el conjunto, ¿no? Sí, Como el complemento. Okay, sí. El pasado es diferente. El pasado depende de. Lo único que cambia es el verbo y tienes que ver cómo se dice el verbo. sí. Si es irregular y se le pones el id. Exacto. Sí, tienes que cuidar mucho eso. Yeah. Porque puede haber muchos errores ahí. Yeah. Exacto. También puedes usar el presente simple para hablar de eventos programados. Por ejemplo, your exam starts at 9 o'clock. Tu examen empieza a las 9. Starts. Empieza. Starts. Stars. Y ves que usa la S porque el exam es un pronombre. Podemos decirlo como un pronombre de tercera persona. Okay. Si quisiéramos reemplazarlo con un pronombre sería it. Por eso es que uso la S. Porque corresponde a it. El pronombre que le corresponde es it. Okay. Your exam starts at 9 o'clock. Okay. Entonces, Yeah. Okay. Future, ¿alguna oración para futuro? El future sería, no sé, sería I will, yeah, no sé, I will wake up, yeah, ¿no? I will wake up at 7 o'clock, yeah, ¿no? sí, puede decir, puedo decir, I will wake up I will wake at up 6 o'clock tomorrow. tomorrow, yeah. Sí, ¿por qué? Porque, no sé, porque mañana tengo una entrevista, tengo que ir temprano, tengo que levantarme a las horas. Y presente siempre, pues por mi rutina para levantarme siempre, puedo decir yo, I wake up at 8 o'clock. Todos los días me levanto a las 8, pero por esta vez me tengo que levantar a las 6. I wake up at 8 o'clock, but I will have to wake up at 6 o'clock tomorrow. Yeah. Yes. Okay. Entonces más bien se ocuparían para rutinas. Sí, para rutinas. Ya. Se puede usar para rutinas o para dar órdenes, instrucciones. Muchas veces es eso. Como ejemplos para instrucciones, sería, ¿cómo sería para? Boil the water, otro ejemplo, do exercise. Do exercise. Haz ejercicio. Do exercise, presente simple, ¿no? Sí. De ahí el do. Do exercise. Do exercise. Haz ejercicio. También puedes usar el exercise, es un verbo también. Puedes decir simplemente exercise. ¿Sí? Yeah. Alright. Ok. Para los que nos estén escuchando, a ver, ¿cómo podemos practicar esto? Poder hacer para rutinas, ¿no? Para rutinas pueden, díganos, pregúntense ustedes mismos cuál es su rutina de todos los días, qué hacen como rutina, y usen el presente simple para hablar de ello. Lo simple, ya. Sí. Ok. Nuestros oyentes pueden hablar de sus rutinas en inglés usando el presente simple. O pueden ir con otra persona, que sería lo más recomendable para que practiquen e intenten darse instrucciones usando el presente simple. Eso también sería una buena manera de practicar. También para el pasado podría decirse que utilicen para que se digan ustedes mismos qué hice ayer, y lo practiquen con el pasado, con el verbo, que tenga que ver un verbo que sea irregular, ya que irregulares sería con otro tipo de tabla, ¿no? Sea diferente. Sí. Tiene que ser, tienen que checar eso. Sí, también para practicar el pasado simple. No dijimos para qué sirve el pasado simple. Bueno, el pasado simple es para simplemente para hablar de una acción que concluyó en el pasado
Y pues sería el único uso que tenemos que atacar. Ya. El tiempo pues no es relevante cuánto dura esto. Simplemente se dice. Por ejemplo, Simple. we saw a good film last week. Vimos una buena película la semana pasada. Y bueno, como decía, también pueden practicar ustedes eh, preguntándose o preguntando a ¿Qué otra hicieron? persona que les pregunten qué hicieron ayer, qué Les hicieron la pregunto. semana pasada. Y Right. pueden usar el presente simple para eso. Ya. El de will sería casi lo mismo. Que nos podrían poner qué hicieron, qué van a hacer en mañana, podría decirse. Sí, para el futuro simple también Ya, pueden lo mismo. Pueden preguntar a otra persona que otras personas les pregunten qué van a hacer mañana, ya, qué van a hacer la siguiente semana. pues, ¿qué pueden hacer? Ya. O simplemente pongan sus oraciones en pasado, en presente y en simple de lo que hemos visto. De lo que les parezca interesante, podrían decírnoslo. Exacto, Pueden escribirlo en los comentarios o en cualquier otra manera. exacto. Claramente. Ok. En conclusión, right. Aprendimos que es de suma importancia aprender estos tiempos verbales, en este caso, el más básico, el simple. En el simple aprendí, pues yo aprendí que se ocupa, aunque se vea muy normal, es su pronombre, su verbo y su conjunto. Pero también está el otro, el do, que no se ve a simple vista, pero cuando lo quieres convertir a interrogativo o negativo, ahí aparece, ¿no? Exacto, sí. Ya. En el pasado, ¿cómo es en el pasado? Una breve explicación en la conclusión del verbo pasado. Bueno, el pasado, pues ya sabemos, para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, y usamos la forma pasada del verbo. Puede ser irregular o puede ser regular. Y Yeah. eso depende del verbo en sí. Pero para lo regular simplemente se le agrega ed, y para el verbo irregular, pues Son cambia. casos específicos en donde me dijiste sobre la P y la B. Sí, eso en el caso de la pronunciación. Ya, caso de pronunciación. Y recordemos que para preguntas tenemos que usar el auxiliar do en pasado, que es did. Ah, ya. Y Did, primero did, va el auxiliar, did, y did. luego el Ya, pronombre. Y ya, ya. para negaciones usamos la forma did not o la contracción Ah, did. ya, right. Okay. Ya. Y para Y el futuro, verbo no cambia. El verbo no cambia. el verbo, sí, cierto, en preguntas y en negaciones el verbo no cambia, El verbo no cambia. solamente se Pero en el debe, presente sí. Es el que cambia. en el presente sí, recordemos que en tercera Yeah, persona right. se le agrega la S. En los demás pronombres, we, they, I, you, no cambian. Ok. Y para futuro ya sabemos que es para hablar de acciones que van a Acontecer en un determinado tiempo. sí, en el futuro, No se sabe o cuánto para predecir algo, que puede pasar. de que no estamos seguros. It will rain tomorrow. Yeah. Sí, lloverá mañana. No estamos seguros de eso, pero lo sabemos. Y se usa el auxiliar del futuro. Will es el que nos indica que es futuro. Y el verbo se mantiene igual siempre. Se mantiene Okay. igual siempre. Right, right. Para preguntas es will, primero el auxiliar se invierte. Recordemos que se Yeah, invierte. yeah, se invierte. ¿Sí? Siempre se invierte. Siempre se invierte. Eso no cambia. Y para la negación puede ser will not, la forma larga, o la contracción won't. Want. Ahí sí con won't. Want. Yeah. Won't. ¿Sí? Yeah. Ok, entonces le tengo que tener más cuidado al pasado. Porque Exacto, sí. El sí, pasado suele ser un mayor desafío. por el simple hecho del verbo. Los verbos, exacto. Por saber el verbo y saber cuándo lo pasas a pasado y a futuro. Sí, porque te tienes que memorizar cada verbo en pasado. Sí. Entonces, Cuando lo pasas a interrogativo, perdón. Interrogativo y en pregunta. Sí, en Sí. pregunta y en negaciones. Pues ahí Yeah. no cambia. Pero en afirmaciones sí tiene ese cambio. Y puede ser un gran desafío porque en realidad no hay un patrón que te diga qué verbos son irregulares o cuáles son Simplemente regulares. así Simplemente es. es así y te lo tienes que memorizar. Ya, práctica, como siempre. Te lo tienes que memorizar, entonces es un gran Pero desafío, hay que practicar los pero verbos. sí se puede. Ya, sí se puede. Sí se puede. Ya, sí. Tengo más. Sí, son más reglas en el pasado que he visto. Sí. Ya, pues no sabía eso del did. No. Ya, sí, pero yo no me acordaba del did. Que se ocupaba para interrogaciones y en negaciones, sí, Sí. porque muchas veces no sé cómo ponerlo y ya que se pone, no es did. Did
en el verbo de do, pero no, de did, pero en pasado, ¿no? Do en pasado. Y ahí no me quedó claro bien, en las preguntas y negaciones, el verbo no cambia, o sí cambia en ed. En verbo no cambia. Ok, right. Porque el Yeah. pasado, digamos que el pasado ya va El en did, el el did es el que hace ya el pasado, Es ¿no? el pasado, sí. Es el O sea, pasado. que Ya el vas pasado a ya no es saber que necesario ya. agregarle pasado al verbo. No es doble pasado, no. Exacto, no es doble pasado. Ya. Sí, O sea, con uno es suficiente, con ¿no? uno es suficiente. Ya Sabemos que con es dos pasado. ya está erróneo. Es incorrecto. Es incorrecto. Es- Que, exacto. sí, porque en el. Ya. No podemos decir I didn't eat pizza. O sea, yo no comí pizza. Es I didn't eat pizza. Ya. Ya. Sí, un nativo lo diría así. Sí, exacto. Ya. Alright. Bueno, Right. pues. Ok, chicos, ok, guys. So, sería todo por este episodio, por este primer episodio que tenemos. Trataremos de hablar un poquito más en inglés y aprender un poquito más sobre esto, ya que muchas cosas no las sabía y no me las enseñaron en lugares así. El chiste es comprenderlo y a darle, que hay que memorizar los verbos. Sí, pero. Ya. Pero sí se puede. Ya, sí se En puede. realidad sí se puede. Solamente necesitan practicar todos los días. Y sería mucho mejor que lo practicaran con un amigo o con una persona que la que también estudia inglés. Sería incluso más fácil. Ya. Para aprender, no sé, una técnica que puedo ocupar para los verbos es, I don't know, voy por la calle o voy así y digo, ¿qué estoy haciendo? Y, estoy haciendo tal cosa, estoy corriendo. Y ya rápido busco cómo se dice. Y ya digo, veo, este es irregular o regular. Y ya veo si es irregular, ya veo su tabla y digo, ok. Y verlo practicando, decir como, I don't know, estás haciendo algo y tratarlo de decir, como son palabras simples. Puedes decir, no, I am sit down, yeah, I am sit in my bedroom. Yes. Yeah. Simplemente trata de ocuparlo en tu rutina. No necesariamente date un espacio, simplemente en cualquier lugar trata de decir qué estás haciendo, en este caso, qué estás haciendo y traducirlo. ¿Ya? ¿Te parece? Sí. También otro consejo que daría es que no saturen su cerebro con mucha información diaria. Lo que quiero decir es que si van a aprender los verbos en pasado, en su forma irregular o regular, lo que sea, traten de memorizar, no sé, 5 verbos al día. O 5 verbos. Y practicarlos. Ya. Sí, para que no se saturen y no se les olvide. Y practicar todo el día esos 5 verbos. Ya, podemos decir que un día ocupen 5 verbos y que lo copien con lo hablado del pasado, presente y futuro en simple. Sí. Ya, con 5 estaría bien. Sí, aprendan su forma pasada. Su forma pasada, ya. Puede ser variable. Ok. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar. Y ya que el próximo capítulo tal vez sea de el continuo. Entonces es un poquito más difícil, ¿no? Continuo. Puede ser, ya veremos. Ya veremos en el próximo episodio. Ya, ok. See you later, guys. See you. Adiós.